Bueno, continuando con eso, dijimos más o menos todas las funciones que tiene que tener el juez dentro de una audiencia. Claramente, las partes, cuando van a someterse a una audiencia, no es que se van a ir así nomás. Justamente tienen que preparar esos argumentos que se van a dar dentro de la audiencia. Y eso es lo que la doctrina llama teoría del caso, porque justamente en esta teoría del caso, ¿no es cierto? Cada uno va a contar lo que tenga, o sea, la versión de sus hechos. Claramente el Ministerio Público Fiscal va a ir a contar la versión de todas las evidencias que se fueron recolectando, porque acuérdense que hasta ahí todavía son evidencias, no pruebas. Y la contraparte también lo mismo, pero esta teoría del caso va a estar compuesta por relatos, ¿no es cierto?, de todo lo ocurrido. Y aparte se le agrega también lo que es doctrina y leyes. Cada uno va a hacer lo mismo. Entonces, cada uno va a establecer, cada parte hablo, va a establecer su propia teoría del caso. Justamente el propósito, ¿no es cierto? O la finalidad de esta teoría del caso es que a través de las evidencias recolectadas, a través de lo que establece las leyes de fondo, porque acuérdense que el derecho procesal penal es solamente un instrumento para poder aplicar el derecho de fondo, que es el derecho penal. Entonces, a través de doctrinas, a través de jurisprudencias, a través de la veracidad de los hechos, se va a preparar cada parte su propia teoría del caso. Justamente en esta teoría del caso lo que se trata de dar a conocer al juez es de manera breve, explícita, el conocimiento, digamos, de los hechos al juez de manera oral claramente. ¿Para qué? Para luego hacer cada una de las partes puede hacer sus peticiones. Porque vuelvo a repetir, las audiencias son para hacer peticiones. Se debate y se pide algo. Claramente el Ministerio Público Fiscal va a pedir, por ejemplo, que se lo condene al imputado por el delito de tanto en base a las pruebas recolectadas y bla, bla, bla. Lo mismo, eh, lo mismo va a ser la parte imputada, digamos, a través de su defensor. Pero en realidad, en un sistema acusatorio, todo, absolutamente todo es por audiencia. Para pedir lo que sea, sí o sí se hace por audiencia. Vos querés pedir una salida transitoria, querés pedir algo, por ejemplo, una persona que ya esté privada de su libertad, se hace todo a través de la audiencia. Y justamente en esta unidad número 3 otro punto del programa es cuando hay que hablar de las dinámicas de las audiencias. Como estamos justamente en un sistema eh, de contradicción, digamos, o sea, adversarial, también tiene ese mismo nombre, cada parte plantea sus pedidos, estos pedidos que estamos hablando, y se debate. Entonces el juez va a tener que tomar una decisión, pero justamente es dinámico porque ambas partes pueden pedir, pueden solicitar y pueden responder a la otra parte, o pueden impugnar todas las pruebas que se ofrezcan después, más adelante, digamos. También es muy importante en la audiencia hablar de los roles de cada uno. Y está compuesto por tres partes. Eso es muy importante también y eso es pregunta de examen. ¿Cuáles son los roles de la audiencia? ¿Y quiénes son partes? ¿O cuáles son las partes? Justamente los roles de la audiencia va a depender de qué lugar ocupes. Es decir, en los roles de la audiencia tenés requirente, requerido y el juez que después da lugar o no lo que requiera el requirente, digamos, valga la redundancia. Pero cada uno tiene su rol procesal dentro de la audiencia, digamos. Para empezar, primero tenemos el requirente. El requirente puede ser cualquiera de las partes. Es decir, puede ser el Ministerio Público Fiscal o puede ser el defensor, el abogado defensor. ¿Qué es lo que tiene que hacer el requirente? Bueno, justamente tiene que ser específico en su requerimiento. Es decir,
debe explicar lo que está pidiendo. O sea, le debe decir al juez, yo vengo a pedir tal cosa. Tiene que ser claro, tiene que ser preciso y también tiene que ser concreto. Es decir, no se puede explayar, va y pide lo que tenga que pedir, punto. Pero claramente para hacer un pedido al juez, va a tener que aportar toda la información que veníamos hablando en los puntos anteriores. Esa información de calidad, digamos. No es que viene y pide sin tener algo con qué aportar lo que está pidiendo. Entonces, justamente el que va a requerir tiene que sustentar eso que está pidiendo. Tiene esa carga de la prueba, ¿no es cierto? De todo lo que esté afirmando, tiene que probarlo para que el juez le pueda dar lugar o no. ¿Cuáles son las funciones del requerido? Justamente, lo que puede hacer el requerido, que también puede ser cualquiera de las partes, ¿no es cierto? Puede oponerse a lo que pide la otra parte o puede allanarse, es decir, puede consentirlo. También puede negar todo lo que diga la otra parte, es decir, lo que el otro afirme como verdadero, lo que puede hacer el requerido es desmentir. Pero una vez que contradiga, ¿no es cierto?, lo que diga la parte requiriente, lo que va a tener que hacer es argumentar el por qué no es así. Claramente, lo que viene a ser ese argumento del que contradice, también tiene que apoyar o tiene que demostrar con evidencias, porque los argumentos van de la mano con las evidencias. Si no, no tendría peso, no tendría relevancia. Y claramente también si es mal pedido, ¿no es cierto?, lo que pide el requiriente, también puede obtener una compensación, digamos, económica. Y bueno, el juez, ¿qué va a hacer el juez? Y el juez, una vez que logre una convicción, ya sea por lo que pide el requiriente o ya sea por lo que argumente el requerido, negando todo lo que pide el requiriente, lo que va a hacer el juez es tomar una decisión y fundarla. Que eso claramente lo hace cuando finaliza la audiencia, cuando cada parte termina con sus argumentos. Entonces, como hoy ya había dicho, lo que hace el juez es conducir la audiencia. Esta unidad no es tan larga, digamos, y prácticamente ya hablamos de toda la unidad. Ya hablamos de las funciones del juez, ya hablamos de lo que se hace en una audiencia, digamos. Hay un libro que yo ahora devolví, que lo escribió Gabriela Sommer, Armíez Sommer, donde te habla de los 50.000 tipos de audiencias. Generalmente Diego nunca pregunta cuántos tipos de audiencia hay, porque hay una cantidad y cada audiencia tiene un respectivo nombre, que yo en este momento no lo recuerdo porque son una cantidad, pero hay audiencia para esto, audiencia para lo otro. Por ejemplo, que haya una contienda o ¿cómo se dice esto cuando se resuelve a través de un cierto tipo de resoluciones? Bueno, no me acuerdo el nombre. Em, Todo se hace a través de audiencia en este sistema acusatorio, ya nada por escrito. Solamente lo único que hay por escrito acá son las actas y demás cosas que son obligación para que quede sentado. Pero aparte de eso, también se graba. Todas las audiencias son filmadas. Todo queda sentado como medios probatorios de que, y para claramente mantener lo que es la publicidad y la imparcialidad del juez. Después, mucho más para esta unidad, no hay nada más para decir, porque ahí termina el programa, después ya empezaríamos con la unidad número 4. No sé si quieren hablar de la unidad número 4, hablamos, hasta que termine la reunión. No, ya se dejamos para mañana la siesta, bro. No te da drama. Nada, lo tuyo. Hijo de puta. Bueno, no sé, ¿le quedó alguna duda por ahí de esta unidad número 3? ¿Algo que quieran saber? Dayana, Sí, Sam. sí, lo que dijo Diego, que todo es por audiencia y ahora no hay más nada por escrito, sí, eso remarcó. Sí, eh, ya te digo, a ver, para hacer hincapié, ¿qué suele preguntar él? Pregunta, ¿cuáles son los roles?
dentro del sistema de audiencia, te puede preguntar, te puede llegar a preguntar alguna diferencia entre el sistema mixto y el sistema acusatorio. Y bueno, claramente en el sistema mixto nada es por audiencia, por lo menos la primera parte, ¿no? La parte del juicio nada más es que es el debate final, digamos. Y a ver qué otra cosa suele preguntar. Bueno, del Chaco no te pregunta tanto porque en realidad el Chaco no tiene un sistema acusatorio 100% como se dice, o puro. Se llama un No, sistema... únicamente este año damos solamente el federal y Corrientes. Ah, bien. Claro, porque en el sistema, en el Chaco usan un sistema acusatorio burocratizado, se llama. Porque no, claramente tiene, ¿cómo es? Tiene un cierto nivel de inquisición. Hay escritura, etcétera, etcétera, pero por eso no es 100%. Y a ver qué otra pregunta suelen hacer en esta bolilla. Bueno, ¿cuáles son las funciones del juez? Pues es importante, que fue lo que estuve diciendo. Y que se hable de la teoría del caso y quiénes son las partes en la audiencia. Requiriente, requerido y el juez. Eso nomás. Después ya con esta unidad es muy cortita. La unidad 3 es la mejor unidad que te puede llegar a tocar en una mesa libre. Porque es re corta. Y te puede preguntar, otra pregunta que te puede hacer esta unidad es, bueno, ¿de qué se basa la teoría del caso? Que también es súper corto y entendible, digamos. Son todas las estrategias que van a implementar cada una de las partes, etcétera. Hasta ahí, no sé, ¿le queda alguna duda, Samu? No, Gonza, yo estoy bien, yo estoy súper. Dayana, ¿está bien? Bien, dale. Y bueno, mañana en la noche, cuando yo termino mi clase de penal, podemos hacer una reunión de la unidad 4 que esa es la más larga, pero para mí es la más linda en esta primera parte. Porque acá ya empezaba a ver netamente lo que es el proceso, porque acá empieza todo el módulo número 2. Porque los otros son todos bases constitucionales nomás. Así que bueno, mañana hacemos otra reunión, si les parece. Joya. ¿Listo? Hablamos mañana. Chao, chao. Nos vemos, chao, chao.